Pues hoy vamos a hablar de intervención en cuadros que cursan conductas autodestructivas y autolíticas. Es un nombrezote, ¿verdad? Escaneen el código QR si quieren las presentaciones, porque hay mucho texto. Después, Miguel Ángel se las puede enviar por correo electrónico, ahí las va a tener él también, pero si ustedes escanean todo lo que vamos a ver aquí, ahí va a estar. Entonces ya no tienen que estarse preocupando de escribir lo que viene en la diapositiva o de sacarle foto o que si no se ve algo nítido, claro, ya lo van a tener ahí y ya nada más se preocupan por tomar las notas que consideren pertinentes, ¿verdad? Sobre todo porque yo sé que aquí también hay algunos consejeros, pastores que quizá no manejan bien algunos conceptos y que de repente se nos cuatrapea ahí, ¿verdad? Y damos cosas algo técnicas, entonces me dicen cuando ya la pueda pasar. Si alguien no lo ha escaneado, puede acercarse, si no alcanza, adelante, no se preocupe, no tiene que estar hasta allá batallando. Si a alguien le falta todavía, levanta la mano y yo me espero tantito, ok. Ese link es lo mismo, si ponen ese link en su computadora o en su celular, los lleva a la presentación, a los materiales. Entonces ya sea que escaneen el código QR o que escriban ese código, que está bien facilito, tinyurl.com/apc-eduardo, y ahí descargan los materiales. ¿Listos ahora sí? Ok, perfecto. Vamos a empezar esta parte con algo medio denso, un poco más técnico, pero necesitamos poner ahí las bases. ¿Qué son las conductas autolesivas o autolíticas? Entonces ahí estoy poniendo una definición. Al final vienen, les puse como 5 hojas de bibliografía, así que ahí tienen un montón de libros que pueden consultar, más referencias. Entonces no quise poner ahí la referencia en cada una de las diapositivas, pero ahí viene bastante bibliografía que pueden consultar. Entonces las conductas autolesivas o autolíticas es cualquier comportamiento que cause una destrucción leve o moderada, inmediata, de la superficie corporal, ocasionando sangrado, hematoma o dolor. Entonces es algo inmediato. Vamos a ver que dentro de estas conductas autolesivas, autodestructivas, autolíticas, hay algunas que no necesariamente es que dañan la superficie corporal, pero esta es la definición técnica de conductas autolesivas o autolíticas. Entonces es un comportamiento, está causando la destrucción leve o moderada de la superficie corporal, de la piel, ocasionando sangrado, hematoma o dolor. Entonces eso lo tienen ahí en sus materiales, todo esto que está pasando, ahí lo tienen. Entonces el DSM-5, que es la revisión más reciente del Manual de Trastornos de Diagnóstico Estadístico de los psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos, propone como algo adicional a esto, que es la autolesión no suicida. Entonces hay personas que simplemente se lesionan a ellos mismos con la finalidad, vamos a ver cuáles son las finalidades, cuáles son las causas, pero el DSM-5 es muy específico en que es una autolesión no suicida. Hay personas que lo hacen con fines de quitarse la vida, una conducta suicida. Entonces esta definición también es aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces la definición técnica es esta, pero el DSM-5 y la Organización Mundial de la Salud proponen que se agregue esa parte, que es una autolesión no suicida. Lo ponemos ahí como mera disciplina, porque ya vieron que Miguel Ángel estaba diciendo que hay cosas con las que ahora no estamos muy de acuerdo con el DSM-5 y lo vamos a ver quizá un poquito más adelante. ¿Cuáles son las conductas autolesivas o autolíticas? Entonces, es una lista que no es exhaustiva, simplemente es descriptiva, pero no exhaustiva. Ya me escucho como abogado, ¿verdad? Donde vamos a ver la mayoría de lo que implica cortarse la piel. Entonces, algunos de nuestros pacientes, de nuestros aconsejados, de nuestras ovejas, se hacen cortes en la piel. Algunos se arañan o se rasgan nada más la piel. Algunos se queman la piel con una colilla de cigarro, con otras cosas, con otros objetos. Golpearse o pegarse en el rostro, en ciertas partes, algunos lo hacen en partes donde no se ve. Arrancarse el pelo
o las pestañas. Entonces hay adolescentes, incluso niños, personas adultas que se empiezan a arrancar las pestañas, las cejas, algunos adultos la barba, el pelo, las pestañas, implica cualquier parte que tiene que ver con la vellosidad corporal. No está necesariamente dañando la superficie de la piel, pero está considerada dentro de las conductas autolesivas, autolíticas, autodestructivas. Tragar veneno en cantidades que los adolescentes investigan y dicen, me voy a tragar esta cantidad de veneno que no me va a matar, pero sí me va a hacer el suficiente daño, como para llamar la atención. Tomar una sobredosis de fármacos, cualquiera que ellos sean. Hay chicos que hasta con paracetamol han tomado una sobredosis de ese tipo de medicamentos. Algunos se rompen los huesos, entonces sobre todo los huesos más delgaditos que implican de los dedos de las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Entonces se rompen los huesos. A veces no es intencional, hay gente que se truena los nudillos. Y hay personas que en su ansiedad terminan fracturándose algunos dedos. Entonces está considerado dentro de esta parte. Golpearse contra objetos, beber demasiado alcohol, ahí ya no es un daño superficial, pero es un daño, el mismo caso del veneno. Toman alcohol hasta que se desmayan y esa es considerada una conducta de riesgo, una conducta autolesiva o autolítica. Consumir drogas recreacionales, como cannabis, la marihuana, que por eso le puse entrecomillado recreacionales porque no tiene nada de recreación, pero al final de cuentas hay algunas que se han autorizado su uso lúdico, su uso legal en algunos países, en algunos estados de ciertos países. Entonces está ahí la parte de drogas recreacionales, hongos alucinógenos o ciertas plantas que causan efectos psicotrópicos. Fumar también está considerado como una conducta autolesiva o autolítica. Trabajar demasiadas horas está dentro de la parte del contexto técnico de las lesiones autolesivas o autolíticas, porque hay personas que no es que tengan mucha necesidad, sino tienen la posibilidad de irse temprano a casa, pero si tienen un trabajo que es físicamente extenuante, buscan la manera de que les den más horas con el fin de dañar su propio cuerpo. Tiene esa intención. No crean que es el que trabaja 14 horas en la oficina, no. Es una persona que su trabajo va muy relacionado con un esfuerzo físico y que al extenderse el periodo de trabajo implica un daño. Matarse de hambre o comer en exceso. Los dos extremos de la conducta alimentaria son considerados conductas autolesivas o autolíticas. Ahora, ¿cuáles son los modelos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿Por qué las personas se autolesionan? Las causas, podríamos dar una plática de cada una de las causas porque cada una de las causas implica un modelo diferente. Entonces, por eso les di ahí las presentaciones para que no tengan que estar copiando todo esto, pero una de las causas apunta a por qué la gente se autolesiona. Para disminuir un estado negativo afectivo o aliviar una sensación de entumecimiento o contener impulsos suicidas. Hay personas que no se quieren suicidar, pero que hacen cortes o daños a los 13, 14 años, entre los jovencitos, y es un fenómeno relativamente, termino la frase generación de cristal. ¿Y cómo hemos criticado a esa generación, verdad? Uy, no aguanta nada. De todo lloran, de todo se quejan. Pero si nosotros tuviéramos que verlo desde otra óptica, esta generación que se le ha llamado generación de cristal es así porque es una generación hiperestimulada. Eso es lo que causa la hiperestimulación. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos comezón en alguna zona de la piel y nos rascamos? Pues no sabe rico, ¿no? Y ya. Pero ¿qué pasa si seguimos rascando y rascando y rascando y rascando y rascando y rascando sin parar? Estamos estimulando la superficie de la piel. Llega un momento en que duele, que lastima y que ya después no queremos que nadie nos toque porque nosotros ya hiperestimulamos esa zona. Entonces si alguien más llega y nos da un toquecito, un abrazo, un apretón, hasta rechazamos a la persona, sobrereaccionamos. ¿Por qué? Porque esa parte de nuestra piel ha sido hiperestimulada. Ahora imagínense que esa hiperestimulación ha ocurrido en toda la parte sensorial de los adolescentes.
Y podemos ver que están siendo hiperestimulados. ¿En qué? Las pantallas, hablábamos de las pantallas. Las pantallas por fábrica ya tienen una luz que se llama luz azul. Y esa luz azul genera hiperactivación o activación en ciertas, al estimular el nervio óptico. Por eso es que ahí como consejo gratis, este sí se los doy gratis, el siguiente yo creo que se los cobro. Si tienen la posibilidad, vayan a la configuración de su celular y pónganle filtro de luz azul o filtro de noche, porque eso va a filtrar toda la luz azul. Entonces, eso va a ocasionar de que si ustedes están algo de tiempo en sus pantallas, no les lastime la parte visual, pero tampoco estén como hiperactivados y se sientan de repente, porque la luz azul genera eso, que empiece un acelere en el cerebro y en consecuencia en la parte motora, que nos queramos estar moviendo más. Entonces los adolescentes están viendo la pantalla del celular, la pantalla de su juego, la pantalla de la computadora, la pantalla de la televisión en casa. Entonces, nada más por pura luz azul, estos chicos ya están hiperestimulados. Ahora, añádele todos los algoritmos que se tienen que alimentar su mente por las redes sociales. Facebook y luego el algoritmo fue perfeccionado por Instagram y después por TikTok. TikTok tiene el algoritmo casi perfecto para mantener enganchados y adictos ahí a los chicos y que estén picándole en uno y en otro 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 video. Me han contado, porque yo no tengo TikTok ni lo pienso utilizar. Y de veras, eso tiene que ver con temas de salud mental. Entonces, estos chicos están siendo hiperestimulados con las redes sociales, hiperestimulados con la luz azul y además hiperestimulados con tantos grupos, con tantos chats y con tantos mensajes en la escuela. Y entonces, cuando llega un estímulo más, ya no lo aguantan. Lloran, se quejan, protestan, porque es una generación hiperestimulada. Y muchos de estos chicos viven únicamente una vida virtual a través de las pantallas. Y se genera una sensación de ansiedad tal que no la pueden manejar y entonces sienten que están viviendo como si fueran ellos mismos un avatar, un ente electrónico, un ente ahí borrado en el ciberespacio. Y entonces se cortan la piel o tienen conductas autolesivas para decir, quiero sentir que estoy vivo. Quiero sentir que pertenezco al mundo real y cuando veo sangre es sí, estoy vivo y soy real. Y muchos de esos comportamientos de reciente aparición pueden ser explicados si le estamos ahí escarbando y muchos pueden ser prevenidos. ¿Cuántos dejamos que los niños chiquitos vean YouTube? YouTube es, y todas las redes sociales que tienen videos cortitos de 2 minutos, de 5 minutos de duración, lo que hacen es que hiperestimulan el sistema de recompensa de los niños y generan muchísima dopamina y se vuelven adictos. Y por eso es que intente quitarle un celular a un niño que ha estado acostumbrado a tenerlo y a ver YouTube. Berrea y es una conducta que tiene que ver con el retiro del estímulo porque estamos haciendo a los niños adictos. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero si vamos a utilizar la tecnología con los niños, procuremos que sean historias largas. Historias clásicas de media hora, 45 minutos, donde el niño se conecte con la historia, con los personajes, etcétera, etcétera. Y eso no genera una hiperestimulación como lo están generando los otros videos súper cortitos. Entonces vean cómo entra de esta parte del modelo, porque quieren generar un estado de afectivo positivo o relajación o sentir algo, lo que sea, aunque sea dolor. Otra de las causas de las lesiones son escapar. Los chicos quieren escapar de situaciones interpersonales no deseadas u obtener una respuesta social deseada como conseguir atención o reflejar desesperación. Lo mismo, están hiperestimulados, quieren llamar la atención o están tan hiperconectados que se quieren desconectar. También se usa para expresar necesidades de ayuda o apoyo. También a veces como adultos estamos tan distraídos, nuestra atención está tan dividida entre el trabajo, la iglesia, el proyecto, el trabajo de casa, todo, que pocas veces prestamos atención a los chicos y a veces ellos se cortan, se autolesionan como una manera de decir, hey, estoy aquí. Solo enfermándome o solo yendo al hospital me haces caso. Es una expresión de ira también hacia uno mismo
ejecutada como autocastigo por aquellas personas provenientes de ambientes familiares tempranos desfavorables, donde los niños son castigados por todo, hay un ambiente tóxico, hay un ambiente disfuncional, y ellos aprenden el autocastigo como manera de integrarse de nuevo a ese círculo familiar. Y entonces ellos aprenden, si me autocastigo, entonces ya Dios me va a aceptar. Si me autocastigo, entonces ahora sí puedo integrarme a la sociedad, porque ya expié mi culpa. También es un mecanismo de afrontamiento para resistir el deseo de terminar con la vida, lo que decía, frenar intentos suicidas. Es una forma alternativa de expresar pensamientos y sentimientos autodestructivos sin el riesgo de morir. También las autolesiones derivan de conflictos sobre la sexualidad. Ya Laura estaba compartiendo su testimonio de cómo ella tenía conflictos con sus pensamientos, con sus sentimientos, con su identidad. Y muchos chicos están experimentando conflictos con su sexualidad, ya no necesariamente con su identidad, con su sexualidad en general. Y entonces ese es un medio para gratificar, controlar, distraer o reprimir sentimientos o impulsos sexuales. También es una estrategia para aliviar afectos negativos, agudos e intensos, mucho estrés, mucha ansiedad. Ambientes tempranos invalidantes, un ambiente familiar disfuncional, dificultan el desarrollo de estrategias adecuadas de afrontamiento del estrés emocional. También es una respuesta a la aparición de periodos de disociación justamente por trauma infantil. Despersonalización o desrealización es una forma de escapar de dichos episodios recuperando el sentido de sí mismo a través de la visión de la sangre o la sensación de dolor y permitiendo sentirse real. Muchos de los chicos o un gran porcentaje de los chicos que tienen conductas autolesivas han sido víctimas de abuso sexual. Y hay niños que los han dejado tan mal, que los han dejado tirados en algún lugar sangrando. Y ellos se disocian de todo eso y la única manera como de tratar de protegerse a sí mismos es lesionarse y ver sangre de nuevo como para tener una continuidad en el pensamiento de vida. El pensamiento es muy complejo. La mente humana es muy compleja, pero es parte de las causas de eso. También es una forma de afirmar los límites del yo. Marcar la piel como órgano que separa al individuo de su entorno. Porque ahora todo está tan hiperconectado y pueden haber crecido en familias donde no hay límites, donde tú te vas a quedar, a lo mejor tienen le voy a exagerar, una cama para 7 hermanos, ¿no? Y a lo mejor tienen poca ropa que tienen que compartir o los zapatos que los tienen que compartir y entonces todo es compartido y no hay algo que él sienta como suyo. Y entonces cuando cobra conciencia en la adolescencia de este es mi cuerpo y este sí es mío y no lo tengo que compartir con nadie, es una manera de marcarlo. Yo lo marco, yo lo corto como una forma de delimitar, es mi cuerpo y no lo voy a compartir con nadie más. O es sobre lo que yo tengo control. Establece una distinción entre uno mismo y los demás a la vez que afirma la propia identidad o autonomía. Por ahí hay algún autor que habla de, en cierta manera, este modelo en particular habla del tatuaje, que son las marcas que se hacen en la piel también como ese mecanismo de marcar los límites del yo. Es mi piel, mi cuerpo, mi decisión, una frase que por ahí es famosa, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? Yo sé que me ha tocado una hora difícil porque venimos de comer bien rico. ¿Cuáles son los datos sociodemográficos de las autolesiones? Son más comunes en adolescentes y adultos jóvenes. La edad de inicio, como ya lo mencionaba, está entre los 13 y los 14 años. Las mujeres son más propensas a cortarse y sobre todo a cortarse en áreas donde no se ve. Sobre todo las chicas se cortan en la espalda, se cortan en los hombros donde la blusa les llega a cubrir, en la cintura, en áreas donde la ropa les cubre. Entonces hacen esos cortes y generalmente los hacen en esas áreas donde nadie lo nota. Y los hombres son más propensos a quemarse y golpearse. ¿Por qué esta distinción? Porque para los chicos, ellos no van a aceptar que se golpearon a propósito o que se quemaron a propósito. Pero cuando sucede este tipo de autolesiones y le preguntan, ¿qué te pasó? Es que me peleé con alguien.
Y entonces ahí ellos salen adelante con una imagen de, oh, cuán viril es, cuán valiente, cómo afronta su entorno. Entonces por eso es que los golpes no son tan comunes entre las chicas, aunque hay casos, pero entre los hombres son más propensos a quemarse o a golpearse. ¿Cuál es la comorbilidad, de acuerdo con el DSM-4, con el eje 1, que tiene que ver lo que decía Miguel Ángel en la mañana, la parte de los trastornos? Por eso puse el DSM-4, porque el DSM-4 todavía estaban clasificados como trastornos. DSM-5 ya habla de desórdenes, o síndromes, o problemas. Lo que hablaba Miguel Ángel, hay una despatologización, de tal manera que quiere nada más desaparecer el malestar sin atender las causas reales de estos problemas de salud mental. Entonces, las personas, comorbilidad significa con qué se junta o qué cuadros hacen eco cuando tenemos autolesiones. Personas que experimentan trastorno de estrés postraumático, veteranos de guerra, soldados, personas que han estado expuestas, personal de la salud, ahora que fue el encierro y toda la parte de la pandemia, los profesionales de la salud, salud mental y salud en general, pues tenían, además de toda la población en general, trastorno de estrés postraumático, pero los médicos que tuvieron que estar ahí en la línea de batalla experimentaron más esa parte. Y algunos médicos muy jóvenes, recién graduados, recién iniciados en la carrera, experimentaban esa parte junto con los cortes. Entonces a eso llamamos, van encompadrados para que me entiendan. Cuando hay un trastorno límite de personalidad, lo que se llama borderline, también es más común que entre este tipo de personas haya lesiones, que se corten, que se autolesionen. Cuando hay también un trastorno afectivo bipolar, problemas relacionados con abuso, yo le puse sexual entre paréntesis porque DSM-4 no habla de esos problemas relacionados con abuso sexual, sino como abuso en general. También se presenta en personas con un trastorno de personalidad antisocial, trastornos alimentarios, trastornos por consumo de sustancias, trastornos del espectro autista. Entonces, todo este tipo de personas que ya tienen un trastorno de por sí, es más probable que se hagan este tipo de autolesiones. Bueno, terminamos con éxito la parte más densa, pero era necesario. Ok, ahora yo les voy a pedir ahí que pongan sus manos en su cuello y con sus manos empujen cabeza y tronco hasta adelante, hasta adelante, hasta adelante, lo más que puedan, lo más que puedan, lo más que puedan, lo más que puedan. Y regresen a su posición original. Y luego vamos a mover los hombros hacia adelante, hacia atrás. Y luego vamos a levantar la mano derecha y vamos a girar en ese sentido lo más que podamos. Luego regresamos a la posición original, levantamos mano izquierda y giramos en ese sentido. Ok. Volvemos a poner las manos en el cuello, en la nuca. Y otra vez estiramos de nuevo hasta adelante, hasta adelante. Y luego regresamos a la posición original. Ahora respiren. Ahorita le exprimimos un poquito de sangre al estómago para que la haga llegar al cerebro y podamos estar un poquito mejor. Ok. Como justamente el tema tiene que ver con la parte de intervención, ¿cuáles han sido las intervenciones que se han utilizado con mayor tasa de éxito? Históricamente han sido dos. La terapia conductual dialéctica y, bueno, por ahí hay otra, la terapia de grupo. Pero aquí vamos a hablar de la terapia conductual dialéctica. Esta fue diseñada por Marsha Linehan en los 60 del siglo pasado. La novedad que tiene este tipo de acompañamiento terapéutico es la mezcla, como cuando uno mezcla paracetamol con Vaporub y lo patenta, ¿no? En realidad esa es la novedad. Ella mezcló diferentes conceptos de cognitivo-conductual, de aquí, de acá, de acullá, y los mezcló para darle nombre de terapia conductual dialéctica. No era cognitivo-conductual porque cognitivo-conductual mostró una falla en el tratamiento de las autolesiones, que era demasiado cognitiva, muy teórica y no podía aterrizar algunos conceptos. Y Marsha le llamó conductual dialéctica porque se enfocaba en la conducta, había que frenar una conducta, la conducta autolesiva, pero por medio del diálogo.
utilizando herramientas que tienen que ver con la parte verbal. Y así le llamó. No es tan simple, pero ella tenía 4 propósitos y que fueron los ejes fundamentales de este tipo de terapia. 1, reducir las conductas de riesgo. 2, regulación emocional. 3, funcionamiento relacional. Y 4, conseguir objetivos vitales o alcanzar objetivos vitales. Estos eran los 4 ejes sobre los cuales giraba la intervención de la terapia conductual dialéctica. Y la verdad es que al principio se diseñó para las personas que eran de una comorbilidad de trastorno límite de la personalidad porque era muy difícil tratarlos. Y estamos hablando de los 60s. De los 60s para acá han surgido muchos otros tipos de terapias. Pero si nosotros nos enfocamos en estos 4 ejes que han funcionado bastante bien, reducir conductas de riesgo, regulación emocional, funcionamiento relacional, consecución de objetivos vitales, la verdad es que vamos por un buen camino. Ya no nos vamos a tener que inventar la brújula, y alguien la hizo, para que nosotros podamos seguir más o menos por esas líneas. Y la terapia de grupo. ¿Por qué la terapia de grupo? Porque todos los trastornos que he mencionado son trastornos muy aislantes. Son personas que no tienen buenos vínculos o porque no pueden establecer ciertos vínculos por lo mismo del trastorno o por causas orgánicas. Entonces la terapia de grupo se ha utilizado mucho. ¿Qué conseguían con la terapia de grupo? Regulación emocional. Y lo hacían durante 14 semanas. ¿Por qué 14? Pues porque a ella se le ocurrió. Ha habido grupos donde ponen 16 semanas, no menos de eso. Casi todas las terapias grupales la ponen entre 14 y 16 semanas. Porque justamente después de ese número de sesiones se van afianzando los vínculos, alcanzan a regular emocionalmente con otras personas, se corregulan para después lograr la autorregulación. Entonces, ella utilizó 14 semanas, pero casi todos los modelos son entre 14 y 16 semanas. Ahora, de repente puede ser alguien de aquí que diga, bueno, yo no soy terapeuta, yo soy coach, yo soy consejero, yo soy pedagogo. No es necesario que sean psicólogos. Yo he conocido, les voy a contar así brevemente el caso de un chico que conocí en algún evento que hicimos. Cuando yo lo vi, pues estaba muy roto, muy quebrantado, y dentro de mí dije, uy, este chico sí necesita ayuda. Lo dejé de ver como por 8 años, una cosa de esas, y lo vi totalmente cambiado, transformado, y me interesó. A ver, vamos a tomarnos un café y a platicar qué ha pasado contigo, qué sucedió. Y bueno, él tenía problemas de identidad, adicción sexual, etcétera, etcétera. Entonces él me dijo que fue con su pastor y su pastor hizo el compromiso con él de reunirse 1 hora a la semana con él. Y ya le dije, ay, mira, qué bien. ¿Y durante cuántas semanas lo hizo? Y me sorprendió su respuesta. Lo sigue haciendo. Estamos hablando que después de 8 años, su pastor se seguía reuniendo con él durante 1 hora a la semana. Entonces tenemos 52 semanas, 50, redondémoslo al año. 400 horas lo había estado acompañando. Y le digo, ¿y bueno, qué hizo? Pues a veces oraba conmigo, a veces lloraba conmigo, a veces oraba por mí, a veces leíamos la Biblia. No es lo que hacemos, sino la intención de estar con la persona y formar un vínculo. Saber que el sufrimiento le importa a alguien. Claro, como psicólogos estamos entrenados para tener mayores herramientas de detección y tratamiento, pero no quiere decir que algún terapeuta con las herramientas más básicas no pueda hacerlo, las más básicas de relación, de atención, que realmente nos importa la persona. Entonces, bueno, aquí proponen un modelo de 14 semanas, ya tienen otro modelo por ahí de 800 horas. Y bueno, yo les voy a hablar de la intervención que yo más utilizo en consultorio, que es MDR. Si utilizara cognitivo-conductual, pues yo les hablaría de cognitivo-conductual, pero como la verdad es que yo creo que un 90 y tantos % de los consultantes que atiendo los trato con MDR. Leslie Carvalho tiene la culpa de eso. Ella me estuvo insiste y insiste y insiste y insiste. Y bueno, sé que aquí también hay personas que han trabajado con MDR y es un enfoque más de neurociencias basado en evidencia de la nueva ola de terapias de nueva generación, podríamos decirle así. Y la verdad es que funciona bastante bien. Obviamente, pues para obtener la certificación ustedes tienen que ser psicoterapeutas, pero eso no quiere decir que no podamos aprender los principios implícitos ahí. Entonces no les vengo, ay, miren, les voy a presumir MDR para que no lo tomen. No, vamos a aprender qué podemos sacar de ahí.
Desde el punto de vista MDR, la mitad de las siglas tienen que ver con movimientos oculares. Dios nos puso un procesador integrado fabuloso que se llama sueño. Cada vez que usted y yo nos vamos en la noche a dormir, yo antes creía que el sueño era una pérdida de tiempo, pero ahora que he aprendido ya vi que no. Cuando usted y yo nos vamos a dormir, ¿qué es lo que sucede? Toda la información que quedó en el hemisferio derecho se comunica al izquierdo y la del izquierdo al derecho. ¿Cuál es la evidencia de eso? Que cuando entramos en la fase de sueño REM, la fase más profunda, el nervio óptico, pues no tenemos un seguro para decirle, voy a poner seguro al ojo para que no se mueva. No, pues los ojos se empiezan a mover de un lado a otro, evidenciando que hay intercomunicación entre los hemisferios cerebrales. MDR aprovecha esos movimientos de estimulación cerebral, pero para hacerlo de manera consciente y procesar la información de ambos hemisferios cerebrales a través de la estimulación. Al principio se hacía solamente con movimientos oculares, por eso EM, Eye Movement, y después se desensibilizaba y se reprocesaba con un protocolo. Pero después de años de estar estudiando el protocolo se entendió que no solamente era la estimulación visual, se puede hacer estimulación auditiva o estimulación táctil, siempre y cuando se estimulen los dos hemisferios cerebrales al mismo tiempo, en el mismo periodo corto de tiempo. La verdad es que funciona bastante bien. Entonces, para MDR, las autolesiones son una estrategia de afrontamiento derivada del trauma. Sufrimos un trauma y nos adaptamos. Es como alguien que pierde un brazo, aprende a usar el otro. Hay gente que nació sin manos, aprende a usar los pies. ¿Y cuántos casos maravillosos tenemos de eso? En ese sentido, las autolesiones son una estrategia de afrontamiento derivada del trauma. Nos adaptamos a lo que nos pasó. Aprendemos a sobrevivir, de acuerdo al modelo del procesamiento adaptativo de la información. De acuerdo a MDR, las autolesiones también son una estrategia de autorregulación que vuelve a disociar el trauma infantil. ¿Qué sucede? Es como la frase mexicana de pégame pero no me dejes. ¿Qué hace la mujer o el hombre, quien sea, la persona? Vivió en un entorno violento, disfuncional, y eso es lo que aprendió en casa, a vivir con algún miembro de la familia alcohólico, drogadicto, golpeador, violento, y crece. Y parece que está condenada esa persona a repetir la misma historia. Se casa con una persona golpeadora o adicta o alcohólica o violenta. ¿Por qué? Porque es un patrón que ya conoce. Y dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y es más o menos lo que se aplica a esta parte del comportamiento. Entonces, en ese sentido, las autolesiones es una técnica de autorregulación. Pero no hace bien, sino lo que hace es que vuelve a disociar el trauma. Hace más daño. Hace daño físico, pero además sigue perpetuando el daño emocional. Y tenemos que parar con esa parte. Las autolesiones siempre están conectadas con recuerdos de experiencias traumáticas. No tiene que ser el trauma con mayúsculas, sino a veces puede ser el trauma con minúscula. Pequeños traumas acumulados a lo largo del tiempo. Y entonces aquí identificar y procesar estos recuerdos puede poner fin al comportamiento autodestructivo. Y de eso se trata MDR, identificar y procesar esos recuerdos. Y cualquier otra terapia lo podemos hacer, lo identificamos y lo procesamos con diferentes técnicas. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia? Que tenemos dos tipos en general, dos tipos de terapias. La terapia verbal, donde siéntate y cuéntame tu problema. Ya sea psicoterapia, ya sea coach, ya sea acompañamiento pastoral, platícame. Es terapia verbal. Y entonces, todo eso, la parte que contamos, está en la parte de la materia gris, la parte cortical que le decimos. Pero ¿qué hay de aquellos traumas que no están en la parte cortical del cerebro? Que están en lo más profundo del cerebro, en la parte subcortical, en la parte más primitiva. ¿Cómo alcanzamos ahí? Con terapia no verbal. Y MDR es eso, MDR es un tipo de terapia no verbal. Aquí yo les puse que están ahí las zonas de la corteza cerebral, lecciones de anatomía y fisiología, pero esa es la parte a donde accede la terapia verbal. Estoy generalizando. Y a dónde accede la parte de la terapia no verbal, a la parte del sistema límbico, la parte más primitiva, la parte más profunda del cerebro donde guardamos un montón de cosas. Este es el sistema límbico. Si se dan cuenta, eso es lo que está debajo de la corteza cerebral. Entonces, ¿para qué sirven esas cosas? No me voy a poner tan técnico, les estoy haciendo un resumen así lo más sencillo que puedo. La amígdala, por ahí tienen los nombres, la amígdala
está señalada ahí. ¿Qué regula la respuesta emocional? ¿Qué pasa cuando tiembla? ¿Cómo reacciono? Una respuesta emocional. ¿Qué pasa cuando hay un incendio o cuando alguien me golpea o cuando alguien me dice que estoy feo o cuando presencio una pelea de mis papás? La amígdala procesa la respuesta emocional. Entonces no se procesa en la parte verbal, se procesa en la parte no verbal. La amígdala activa el sistema nervioso autónomo. Huyo, corro o me quedo paralizado. Hay personas que están tan traumatizadas que huyen de relación en relación. ¿Cuántas personas conocemos que se divorcian 3, 4, 5 veces? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. De todo nos habla la palabra. Se congelan. O sea, no pueden salir de una relación, ni de un trabajo, ni conseguirlo. Están congelados en el tiempo. O están peleando todo el tiempo. Son personas que su sistema nervioso autónomo está activado como consecuencia de que su amígdala tuvo una respuesta emocional disfuncional. Luego la hipófisis hace una secreción hormonal, secreta cortisol, secreta catecolaminas, un montón de sustancias y neuroquímicos que nos estresan y hacen que respondamos ante eso. Tenemos la corteza prefrontal que procesa, ahí yo le puse frontal, pero es la frontal y la prefrontal. ¿Qué hacen? Forman estrategias de respuesta. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y hay personas que forman estrategias asertivas. ¿Cómo voy a enfrentar esto? Voy a ser asertivo, voy a decir lo que siento, voy a poner límites, pero hay personas que dicen, pues ya nada más me queda dejarme golpear, revivir el trauma. El hipotálamo regula la parte emocional y el hipocampo recupera los recuerdos. Entonces, todo esto en conjunto forma nuestros recuerdos y entonces cuando hay autolesiones, las personas se rasgan y están reviviendo todo esto y lo están profundizando, no están resolviendo nada. Y entonces toda esta parte es la que tenemos que intervenir, no solamente la parte verbal. Por eso no solamente funciona el cuéntame tu problema y como decía Miguel Ángel, sí, déjalo. Hay que hacer algo. Nos conectamos con la iglesia, hacemos actividades altruistas, tenemos una conexión con el Espíritu Santo, una conexión con su palabra, una conexión con Dios. Hay algo que tenemos que hacer, pero no nos quedamos solamente en háblame de tu problema. Entonces, ¿se acuerdan de estos 4 ejes? Era lo que ha funcionado a lo largo de la historia con la terapia conductual dialéctica, reducir conductas de riesgo, regulación emocional, funcionamiento relacional y objetivos vitales. Pues en nuestro caminar como terapeutas, como coach, como pastores, como pedagogos, etcétera, podemos hacer ese tipo de cosas, no necesariamente con MDR. ¿Cómo hacemos la reducción de conductas de riesgo? Con estrategias, bueno, son algunas de las que se han utilizado y hay 1000 o más. En lugar de cortarte, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes qué? Toma cubitos de hielo en las manos. ¿Quieres sentir algo? Siente el frío. Es menos invasivo, no es autolesivo y estás experimentando algo. Entonces, les estamos dando estrategias para reducir las conductas de riesgo. No solamente les decimos, deja de cortarte. Déjame acompañarte para ver qué te funciona a ti para dejar de hacer eso. ¿Quieres sentir algo en tu cuerpo? Toma cubitos de hielo en las manos. Puedes usar una banda elástica en la muñeca. ¿Cómo es una banda elástica? Una liga. Sé que esto suena muy arcaico y muy conductual, pero ¿qué hacen? ¿Me quiero cortar? ¡Auch! Sí siento algo. Y eso frena la conducta. Digo, no es políticamente correcto decirlo porque se imagina no sé qué tantas cosas, pero no estoy lesionando la piel. Claro, si para la persona después de una sesión llega pues con toda la piel roja de que se estuvo golpe, entonces no utilizamos esa estrategia. Hay que evaluar, hay que revisar, hay que hacer. No es tan simple así, pero podemos utilizar ese tipo de estrategias. Podemos hacer dibujos en globos y explotarlos. Déjenme ver. Sí, miren, sí traje un globo. No encontré uno más grande. ¿Qué hacemos? ¿Dibujamos a la persona que nos cae mal o la lesión? Es para que despertaran los que estaban dormidos. Y eso genera una sorpresa, un shock, un estímulo auditivo. No se lo acerquen mucho al oído porque... Pero
es otra forma de reducir las conductas de riesgo. Y miren, no necesitan ser psicólogos para emplear este tipo de estrategias. Todas esas las tienen ahí en su material. Escribir cartas, hay gente que le funciona esa parte de desahogo verbal. Si son cartas de odio, yo siempre les digo, no las entreguen, escríbanlas, después oran, las queman, las rompen y las ofrendan como una ofrenda al Señor. Te ofrendo mi ira, te ofrendo mi dolor. Es una combinación de cosas, no les digo, no es tan simple. Lanzar pelotas de goma puede servir con una raqueta o en casita. Son estrategias para enfrentar eso. Gritar en una almohada, ¡ah! Funciona para algunas personas. Llorar, no siempre es malo llorar. Salir a caminar. Terapia del arte. En los cuadros adictivos, lo más de la nueva ola se llama terapia del arte. Terapia del arte se ha utilizado mucho para trabajar con personas con adicción. Entonces ahí pueden utilizar terapia del arte. De neuroarte, que es una forma de dibujo y de relajamiento, también es otra técnica ahí. Terapia ocupacional, ocuparme en algo. Y podemos hacer muchas otras cosas, lo que decía Miguel Ángel, y aquí miren, lo encajamos. Actividades altruistas. Salir a servir a alguien, conectarnos con la necesidad de alguien más. Y cuando nos conectamos con la necesidad de alguien más, vamos a entregar alimentos en un orfanato o en un hospital. Nos damos cuenta que a veces las necesidades del otro son más acuciantes, más profundas que las mías. Y eso me ayuda a saber, pues no estoy tan mal. Terapia de grupo por eso funciona tan bien. Porque cuando uno va a terapia de grupo, uno regresa a casa y dice, no estoy tan mal. Ya estoy la mitad curado. Y por eso los grupos de apoyo son tan importantes. La iglesia es un gran grupo de apoyo, o debería serlo. ¿Cómo aprendemos a la parte de la regulación emocional? Pueden hacer mindfulness, y es aquí donde me van a empezar a aventar de cacahuatazos. Espérense. No hagan mindfulness. Yo sé que está de moda entre ciertas corrientes psicológicas, pero muchos cristianos nos da urticaria nada más escuchar la palabrita. ¿Por qué? Porque es de origen budista. Y entonces, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness se le llama también atención plena. Casi de y pongo mi mente en blanco y no juzgo nada de lo que pasa por mi mente. Nada. Pues no está bien eso. No está chido, decimos aquí. Pero entonces, ¿qué hacemos los cristianos para la parte de regulación emocional? Hacemos algo que se llama contemplación, que es lo mismo, pero no es igual. ¿Por qué? Porque en mindfulness simplemente dejamos pasar por nuestra mente todo, sin juzgar. Y en la contemplación cultivamos la autoconciencia, la quietud y la relación con Dios. Contemplamos a Dios y nos contemplamos a nosotros mismos frente a su majestad. Por eso cuando vamos a una reunión, la adoración es tan poderosa. Porque no es nada más, vine a cantar, no. Vine a contemplar a alguien más grande que mi problema. Y aunque no se solucione mi problema, entré en contacto con ese ser que me ama, que murió por mí, que me da sentido, que me da significado y que me ayuda a servir al otro, amar y a servir al otro. Entonces, hacemos la parte de contemplación, cultivamos la conciencia, quietud y relación con Dios. Si usted es muy clínico y dice, ay no, ¿cómo le voy a decir a mi paciente en plena consulta psicológica que vamos a hacer contemplación o mindfulness? No se preocupe, dígale que van a hacer atención focalizada. Es un término más técnico. Y entonces ya tenemos la parte de evitar las conductas de riesgo, ya tenemos la parte de la regulación emocional. Y vean cómo las disciplinas cristianas nos son súper útiles aquí. Entonces, en los grupos de apoyo, en la consulta, en el acompañamiento terapéutico, primero hacemos una corregulación. Enseñamos a la persona, y tranquilízate, yo estoy aquí contigo. Estás en un entorno seguro. El vínculo. Formamos el vínculo. Y conecto con muchas cosas que decía Miguel Ángel, porque él decía, tenemos que recuperar esa parte donde se formaba un vínculo seguro con el paciente.
El paciente se tiene que sentir seguro, tiene que corregular con nosotros. Y una vez que el paciente, el aconsejado, la oveja, el coacheado, aprende a corregularse, entonces va a ser más fácil que se autorregule. Y es lo que sucede cuando Dios nos puso en la familia. Los papás, nuestros cuidadores primarios, nos ayudan primero a corregularnos y después nosotros ya nos autorregulamos. La función de la familia. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para la parte de regulación emocional? Pueden utilizar música bilateralizada. La música bilateralizada está tratada digitalmente para que es mejor que se escuche con audífonos. Sube de un lado el volumen y luego baja y sube del otro, baja y sube. Entonces estamos haciendo una estimulación bilateral por medio del canal auditivo. Ahí yo les dejé un vínculo de este señor que se llama Fadi Gergis, es un egipcio cristiano, que él se dedica a componer música de inspiración cristiana. Y los títulos es My Resting Place, mi lugar de descanso, El abrazo del Padre, y la bilateraliza. Y cuando uno le escucha, uno escucha como si fuera un masajito cerebral. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y es parte de lo que hacemos en MDR. Entonces ahí ustedes pueden entrar, no es gratuita, pero hay música que pueden comprar desde $1.29 y utilizarla para ustedes mismos. Pueden hacer ejercicios de respiración y relajación. ¿Cuánto tiempo me queda por ahí? ¿4 minutos? ¡Wow! No, pues ya no hicimos eso. Bueno, yo lo que hice es que hacía ejercicios de respiración y relajación con mis pacientes, y un día un paciente dijo, yo no los puedo hacer en casa, grábalos y yo los escucho. Ya después descubrí la música bilateralizada, las combiné, y ahí, bueno, les dejo también el link para que ustedes puedan descargar la grabación y puedan hacerlo. Les voy a poner una partecita y les voy a decir cuál es el propósito de ponerla. Aquí está. Ya sé por qué no puedo. Porque mis niñas en casa están ocupando mi cuenta. Y no puedo, pero bueno, ya la escucharán ustedes. Son ejercicios que van con ciertas instrucciones muy específicas. Pero ¿cuál es la importancia para nosotros como psicólogos cristianos? Salud. Como decía, no podemos estar pasándonos el tiempo evangelizando a la gente, pero al final de todos los ejercicios de respiración y relajación, yo pongo una oración donde empiezo con la parte de la respiración y digo, respira. Y como dice la Biblia, todo lo que respira, alabe al Señor. Si estoy vivo, puedo respirar, puedo alabarte. Y yo se las doy a todos mis pacientes, ateos, no ateos, con cualquier espiritualidad, pero les aclaro. Y les digo, te voy a enviar la grabación para que hagas los ejercicios de respiración y relajación. Si tú eres ateo o no ejerces ninguna espiritualidad, quédate nada más hasta la parte de la respiración y las letras chiquitas es que al final viene una parte de oración. Y es mi contribución a la ciencia, porque yo sé que algunos de ellos ya están tan relajados que les da flojera ponerle la pausa y terminan orando. Digo, es como mi estrategia para enseñarles a ellos que no solamente es relajarnos, sino conectarnos con el Señor. Entonces ahí les dejé esas estrategias que les pueden servir a ustedes y podemos ayudar también a la parte del funcionamiento relacional. ¿Cómo? Hay un protocolo que se llama MDR centrado en el apego que tiene 5 ejes. Fomentar la seguridad del paciente, ya lo vimos, la relación paciente-terapeuta. Desarrollar y nutrir la relación terapéutica para facilitar la recuperación. Corregulación y autorregulación. Usar un enfoque centrado en las necesidades del paciente. No solamente me hables, sino si tienes otra necesidad podemos resolverla. Crear redes neuroreparativas a través del uso de recursos de tapping.
estimulación bilateral. Pueden utilizar la música, que la utilicen con los audífonos, o pueden utilizar algo que se llama el abrazo de la mariposa, que enseñaron aquí cuando fue el terremoto de 2017. Si tocamos esta zona del pecho y la zona de los hombros, tocamos zonas sensoriales que nos traen calma. Entonces, miren, lo vamos a hacer rápido en 30 segundos. Pongan las manos así, en pecho, hombros, y luego muevan mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mano izquierda, mano derecha, mientras están respirando, y eso trae calma. Es un recurso que pueden utilizar ahí con las personas, ¿no? No sé si tenga copyright y yo aquí ya enseñándolo, pero ¿no tiene? Ok, bueno, ya una colega me dijo que no. Entonces, grupales, ¿sí? Y eso les puede ayudar para traer calma porque estamos tocando, claro, un abrazo en un tiempo de ministración, un abrazo sanador hace el mayor efecto. Pero si estamos solitos podemos darnos ese abrazo de mariposa. Usar MDR modificado siempre que las necesidades del paciente así lo indiquen, o usar el coach, o usar el acompañamiento pastoral real, empático. Y la parte de funcionamiento relacional, que la Biblia nos ayuda con muchos de estos principios. Cultivamos habilidades interpersonales, derechos y obligaciones asertivos, habilidades de negociación, límites, resolución de conflictos, etcétera. Entonces, miren, cuando hacemos todas estas cosas, ya la tenemos del otro lado. Podemos ayudar a nuestros aconsejados, a nuestras ovejas, a la persona que tenemos a nuestro cuidado o que han venido para que les podamos acompañar, para resolver o disminuir esas conductas autolesivas. Entonces yo espero que ya con esto tengamos no solamente la parte de la teoría, sino algunas herramientas prácticas. Y disculpen la carrera, pero aquí nos podemos echar 3 horas y el tiempo nunca alcanza. Ahí les dejé como muchísima bibliografía. Toda esa la tienen ahí en sus materiales. Gracias. Y ahí también en sus presentaciones vienen mis datos de contacto. Sí, les voy a dejar el código QR para que, esto nos vamos a tardar una eternidad y no sé cómo hacerlo breve, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. 10 segundos. Ah, ahí está. Sí, sí. Ahí se los va a poner Miguel Ángel en la segunda diapositiva y ahí viene donde pueden descargar los materiales. Gracias, Dios les bendiga.